Hola, hola, ¿qué tal vecinos? Bienvenidos a un podcast más. Esto es Dialogando. Esta semana estaremos tratando de un tema muy importante porque el pasado fin de semana se dio un enjambre de sismos aquí en nuestro país y pues de eso justamente estaremos tratando. Ya tengo a mi invitado del día de hoy. Estoy hablando del máster Cristian Rivera. Él es académico y gestor de riesgos de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo está, Cris? Gracias por su tiempo y por esta entrevista. Un cordial saludo, mi estimada Pamela, a toda esa gran audiencia. Siempre es importante poder compartir en este tipo de espacios comunitarios algunas ideas de lo que significa la reducción de riesgos. Y por otro lado, lo que dialogábamos hace un ratito, que significa aprender a vivir con el riesgo, generar conciencia en la ciudadanía que Ecuador es un país multiamenaza, está en el cinturón de fuego del Pacífico, es decir, tiene una alta actividad sísmico y volcánico, es decir, en cualquier momento podemos tener un nuevo sismo, un sismo importante en cualquier parte del país, sobre todo en zona litoral, ¿no es cierto? En zona de perfil costanero, pero también podemos tener actividad volcánica, como sucede con el Sangay, ahora mismo con el Reventador, por poner unas amenazas que debemos tener conscientes. Y ahora mismo estamos pasando por esta amenaza climática que es la lluvia, las inundaciones. Entonces, es importante siempre conversar sobre este tipo de situaciones. Así que mil gracias, mi estimada Pam. No, usted por su tiempo. Cris, nos encantaría que siempre es importante clarificar las cosas. ¿Qué es un temblor y también por qué se produce? Ya, un temblor, terremoto o sismo es lo mismo, es lo mismo. Entonces, no porque Ok, decimos temblor, no hay no, diferencias. no hay ninguna diferencia. Más bien es un tema yo podría decir que tiene un significado por los daños, ¿no es cierto? Cuando decimos terremoto, decimos hay muertos y heridos. Y no, el terremoto es un temblor, lógico, al igual que un sismo. Entonces, para mí, el terremoto del fin de semana en Esmeraldas es un sismo y es un temblor también, ¿no es cierto? Ok. Entonces, pero a veces Ujú. pensamos que terremoto es sinónimo de muerte, destrucción, y no es así. Es un evento natural. ¿Y qué por qué se produce sobre todo en este sector del perfil costanero? Es por el proceso de subducción, la placa de Nazca, ¿no es cierto? Que se introduce debajo de la placa continental. Y entonces se van generando energía, 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 y de pronto, ¡plac!, se produce esa liberación de energía. Y esa liberación de energía es lo que se conoce como un sismo, temblor o terremoto. Cris, ¿cómo se mide el tamaño de un sismo? Bueno, hay dos escalas para medir el tamaño, ¿no es cierto? La magnitud, en realidad es la magnitud. Son valores que ya Ujú. los científicos, los sismólogos, los vulcanólogos han establecido. En el caso de nuestro instituto geográfico, en el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, donde están, pienso yo, que los mejores científicos del país y por qué no de Latinoamérica. Ahí, por ejemplo, nos dan los reportes en Richter, en grados Richter, ¿no es cierto? Pero también hay otra valoración que puede hacer la población y, y es la valoración, ¿cómo es? Mercalli. Ya, y entonces en Mercalli, ¿qué es? La gente puede decir, a ver, y ahora no sabemos de cuánto es el sismo, pero por ejemplo, por algunas características, personas heridas, casas caídas, eh, carreteras destruidas, uno puede hacer un símil y ahí se llama la escala de Mercalli. En cambio, científicamente, técnicamente, constantemente nos hablan de la escala de Richter. Y entonces aquí nos hablan a cuánta profundidad es. Esto es importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque mientras más superficial es el sismo, posiblemente puede generar eh, más, más daño. Todo depende del tipo de suelo
y el tipo de construcciones, ¿verdad? Entonces, mientras más superficial, la energía puede afectar a estas estructuras. Entonces, hay estas escalas de valoración y también nos dicen la profundidad. Y claro, el epicentro que es donde se produce esta liberación. Ok, Cris, hablamos justamente de la importancia de la prevención desde que uno también construye lo que son las casas, las edificaciones, no sé, algunos parámetros que deba tener para pues que sea sismo resistente, no sé, ese tipo de cosas que nos pueda explicar y contar. Bueno, miren, pienso que en el país hay una normativa de construcción, ¿no es cierto? La normativa ecuatoriana de la construcción. Esta normativa ecuatoriana de la construcción justamente establece cuáles son las condiciones técnicas que se debe tener para construcciones en madera, en concreto, en hierro, ¿verdad? Y ahí, ¿qué deben hacer los profesionales de la construcción? Primero, y también los usuarios o los dueños de casa. Primero, un estudio de suelo, ¿no es cierto? Un estudio de suelo, y luego de esto los ingenieros, los arquitectos deben hacer un proyecto, un planificar una estructura con una capacidad de desempeño. ¿Qué significa una capacidad de desempeño? Hacer la casa basada en los estudios de suelo, la estructura y saber ¿cómo es? Hasta cuánto puede resistir esa casa en un sismo, o sea, la magnitud, por poner un ejemplo, para ponerlo más fácil. Cuando se da el sismo de abril, ¿no es cierto? El 16 de abril, si nosotros recordamos el puente que une San Vicente con Bahía de Caracas, el puente de los Caras, ¿qué sucede con este puente? Este puente no le pasó nada, no tiene fisuras, está habilitado, mucha gente dijo, el puente, se preocupaba del puente porque el puente es una estructura esencial, ¿no es cierto? Y fundamental en un país, y sobre todo este puente. Y entonces fueron, hicieron algunas evaluaciones y los que construyeron dijeron, miren, este puente tiene una capacidad de desempeño para resistir sismos sobre los 9 grados de magnitud. Y el de Manabí fue de 7.8. Es decir, es una estructura sismo resistente basada en reducción de riesgos, basada en desarrollo y pensando a largo plazo. Hay un tema interesante que Naciones Unidas siempre lo pone sobre la mesa de discusión y dicen que por cada dólar que se invierte en prevención, sobre todo en estructuras, uno se ahorra $8 en respuesta. Mira qué importante es la prevención, por un lado. Y por otro lado, aprovechando tu pregunta, el tema de la transferencia del riesgo. ¿Qué significa la transferencia del riesgo? Yo sé que tú eres la que haces las preguntas, pero con tu venia te pregunto. Aquí nos turnamos. Exacto, con tu venia te pregunto. En caso de un sismo en Quito y en Cumbayá, ¿tú tienes tu casa asegurada para sismos? La verdad, no. ¿No es cierto? Soy Ni, sincera. ni yo tampoco, ni yo tampoco. En casa de Ajá, herrero, cuchillo de palo. Entonces, eso se literal. llama transferencia del riesgo. Entonces, nosotros Ok. deberíamos pensar también no solo en la sismo resistencia, sino también en la transferencia del riesgo. Y esto significa asegurar esos bienes. Mira cuánto perdió el país el 16 de abril. Cuántas estructuras esenciales del Estado se perdieron. Costaron tanto. Acuérdate la escuelita y el hospital en Pedernales que se destruyeron y no se los puede recuperar porque no estaban asegurados. Totalmente. Y entonces reparar puede costar más que construir uno nuevo. En Esmeraldas, el hospital regional de Esmeraldas, desde donde fueron sacados algunos pacientes a Carpas, tampoco está asegurado. Entonces hay que ver los dos parámetros, sismo resistencia y transferencia del riesgo, que es este tema de Sí. asegurar. Y ahora las aseguradoras, antes había una cláusula que no te aseguraban casas en este tipo de eventos naturales o bienes. Hoy sí te aseguran. Hay que pensar en esas dos cosas,
sismo resistencia y transferencia del riesgo. La importancia de tener asegurada entonces, si no, nos sale más caro, ¿no? Si eso no Claro, existe. por supuesto. Empezando desde casa, creo yo. Así es. Cris, me gustaría que, a ver, hablamos de que cuando empieza a temblar la tierra, uno Claro. como ser humano, la mayoría de veces no mantiene la calma, empieza a ponerse nervioso. ¿Cuál es la manera correcta de actuar cuando empieza apenas a temblar? Bueno, lo primero que debemos generar conciencia es que el sismo es un tema súbito. Ninguna tecnología en el mundo, ninguna, puede predecir cuándo va a suceder un sismo, ¿verdad? Ninguna. Claro, no se puede Al ser, predecir. claro, Ajá. al ser súbito, lo que importa es el antes. Cómo yo antes me organizo, cómo yo antes pienso en qué voy a hacer durante el terremoto. ¿Sabes por qué, mi estimada Pame? Porque somos un país ¿Por qué altamente crees? reactivo. Somos reactivos. Solo queremos reaccionar, reaccionar, reaccionar y no queremos hacer reducción de riesgos. Entonces, antes nosotros debemos planificar, es decir, el plan de emergencia familiar, el plan de emergencia laboral, el plan de emergencia escolar, es decir, pensando en los momentos donde más utilizamos nuestro tiempo, en el estudio, en el trabajo o en la casa. ¿No es cierto? Y entonces, cuando tú haces este plan, tú ves qué riesgos existen en tu casa, qué te puede caer, cuáles, por poner un ejemplo, qué ventanales podrían caerte, la colección de licores, yo qué sé, el plasma de 65 pulgadas que me puede caer y demás, ¿no es cierto? Las gradas donde el abuelito podría resbalarse, si hay una persona con discapacidad en casa, los animalitos de compañía, es decir, perros, gatos, conejos, hámster, los que están más cercanos a nosotros. Entonces, hacer ese plan, organizarnos. El antes es más importante que el durante, siempre, porque en el antes ya actúas y ahí ya te toca afrontar en Así es. cuestión de segundos. Pero el durante, el antes te preparas, tú piensas, a ver, ¿cuál es la vía de evacuación? ¿Qué debo tener en esa mochila de emergencia? ¿Cuál es el punto de encuentro? Cuando ya tienes todo eso, haces un simulacro en la casa, Pame, con toda tu familia, un fin de semana, simulacro que les va a tomar media hora, y ahí dices, a ver, pensemos que hay un sismo, y dices que, porque, ojo, los sismos no son solo de lunes a viernes de 8 a 4, puede No suceder por el respetan general nada, puede suceder en cualquier momento, claro. 23 horas con 28 minutos, ¿no es cierto? ¿O qué tal si es de la madrugada? ¿Cuál es nuestro punto de encuentro dentro de casa? Se va la luz. Si has visto que lo primero que se va es la luz. Segundo, se Así acaba es. el internet, la comunicación, ya no hay cómo mandar mensajes. Entonces, en el durante, usted debe acordarse cuál es el punto de encuentro, dónde están los lugares más peligrosos para alejarme, ¿verdad? Si se va la luz, protegerme la cabeza mientras voy al punto de encuentro despacio, sin correr. Recordemos que en el durante el sismo, una crisis de pánico individual puede generar una crisis de pánico general y ahí puede haber más heridos que en el propio evento, que en el propio sismo. Recordemos que los sismos no matan gente, la gente muere en los sismos por falta de preparación. Entonces, el durante es justamente ya aplicar ese plan de familiar, ¿no es cierto? Entonces, alejarse de ventanales, cosas que nos pueden caer, protegernos la cabeza, ir al punto de encuentro, saber dónde está la mochila de emergencia, tener nuestro radio y nuestra linterna con pilas para saber cuáles son las indicaciones que nos dan las autoridades, ir al punto de encuentro, salir de casa, dejar cerrando, espero un momento que pase, yo vivo cerca de una base aérea, están practicando los vecinos ahí con los helicópteros. Sí, los vecinos no son Ah, los ya de... pasan los vecinos. Sí, sí.
las deudas, pero los vecinos no. Y entonces, ver que nada te caiga, ir al punto de encuentro, mantenerse ahí en el punto de encuentro, igual alejado de cables, postes, árboles que pueden caer. Y regresar a casa si es que no representa un peligro, ¿verdad? A veces uno en la casa se olvida de cerrar la hornilla, la válvula de gas, de agua, y entonces solo regresamos a casa e ingresamos si no representa ningún riesgo de colapso de la casa. Y otra cosa también, no utilicen, por favor, ascensores para, si es que es necesario, evacuar, nunca. A veces muchas personas en su desesperación pueden intentar tomar un ascensor, pero recuerde que se va la luz y usted se va a quedar dentro de un ascensor. Hay gente que tiene Más seguro en las claustrofobia. escaleras, Cris. Las escaleras y hay que bajar despacio, hay que bajar de manera ordenada, ayudando a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Ahora, ¿en todos los casos se evacúa? No. Mira, nos han acostumbrado tanto, muchas veces hemos visto a través de los medios de comunicación, temblor y todos salen. ¿Para qué? ¿Para qué? En esa salida, sobre todo cuando es en horas laborables, las señoritas que van, obviamente, con zapatos de taco, se esguinzan los tobillos, porque bajan rapidísimo. Claro. A pesar de que ya han adquirido esa habilidad de correr con zapatos de tacos. O sea, eso para mí me imagino que debe ser difícil, Pame. Pero hay gente que por su desesperación puede esguinzarse Bastante el tobillo. complicado. Claro, o sea, algún rato yo voy a hacer una carrera de tacones y te contaré cómo me fue. Pero pienso que debe ser complicado. Ok. Y entonces, claro, uno no solo Así debe es. pensar en evacuar, porque no es necesario siempre evacuar. Es mejor quedarse dentro de la oficina, protegiéndose. Mira, yo tuve la oportunidad de estudiar en Japón. En Japón eran muy recurrentes los sismos. Y claro, los primeros sismos para mí fueron de gran susto. Y más de una vez abandoné el salón de clases bajo la mirada asombrada de mis compañeros japoneses, del maestro. Y decían, ¿qué le pasa? ¿Por qué sale? Y es porque mi chip ecuatoriano era que yo siempre debo evacuar. Entonces, claro, el maestro me decía, shotomate kudasai, que Claro. significa mantenga la calma. Y claro, yo ahí entendí por qué los hermanos japoneses tienen esta cultura de aprender a vivir con el riesgo. Hace poco pasaron un sismo de 7.2 y hubo un solo fallecido y pocos daños. Y entonces me llevaron luego el administrador del edificio. Me dijeron, mira, Cristian, debajo del edificio donde tú recibes clases, tienes disipadores de energía. Eran unos grandes resortes que hacían que el edificio se mueva de una manera técnica igual para que no genere daño en su interior. Y también tenía una especie de patín debajo. Luego me subieron al cuarto piso donde funcionaba una clínica de simulación. Me decían, mira, Cristian, durante el sismo que tú quisiste salir, aquí siguieron haciendo el trabajo, porque todo está anclado, todo está ya planificado con anterioridad. Entonces, el mensaje era, no siempre se tiene que evacuar cuando uno conoce las condiciones de la estructura donde habita, ¿no es cierto? Entonces, no sé, yo digo, Pame, tú estás en el GAT de Cumbayá, o estás en tu casa, o estás estudiando. ¿Tú qué piensas antes de cualquier cosa? A ver, cualquier rato va a haber un sismo, ¿qué puede pasar? Piensa 5 minutos y te preparas, ¿no es cierto? Y dices, no va a ser necesario evacuar. Mira, el sismo dura 45 segundos y en evacuar te demora 6 minutos. ¿Qué sentido tiene? Y a veces la gente dice, el No hay lógica, simulacro, ¿no? claro, Claro. y dicen, el simulacro fue un éxito, nos demoramos 4 minutos, hemos superado el tiempo. No, un simulacro o una evacuación no se mide por la rapidez, para nada. Eso hay que empezar a cambiar de mentalidad. Y como digo, son esas pequeñas ideas que yo les comparto, pensando sobre todo en la reducción de riesgos. O sea, con esto lo que hacemos es reducir el número de daños, reducir el número de impacto en personas lesionadas o fallecidas. Ok, Cris, hablábamos del tema de la mochila de emergencia. ¿Qué nomás debe tener, qué nos recomendaría tener en esa mochila, ya sea aquí en la casa o sea en el trabajo? ¿Cómo tiene que estar equipada una mochila de emergencia? Ya.
Primero, la mochila de emergencia es complemento, del plan de emergencia. Ojo, es que durante mucho tiempo hasta hacían una propaganda de mí a la mochila y pensaban que con la mochila ya estamos salvados. Entonces yo decía, voy a andar a todo lado con la mochila. Claro, para que no me pase nada. Y no es así. La mochila de emergencia se utiliza en todo momento. Ahora mismo en las inundaciones. Se puede. Si es que somos evacuados hasta que lleguen los equipos de socorro y los entes municipales, parroquiales o provinciales, yo genero para los 3 primeros días o para las primeras 72 horas, que son las horas más críticas luego de un evento adverso o peligroso, llamado sismo, erupción volcánica, inundación o lo que sea, debo preparar una mochila para 3 días para una familia aproximadamente de 4 personas, y esta mochila debe tener máximo 25 libras de peso, no más, se sugiere, 25 libras de peso. ¿Qué debe tener ahí? Miren, no hay receta. Lleve lo que usted quiera, pero nunca debe faltar agua, ¿no es cierto? Para 3 días más o menos. Comida lista para preparar, es decir, enlatados, frutas, o sea, que no represente parar en la ollita, hacer ¿cómo es? La cebollita picada, no hay cómo, en un sismo es distinto, pues, o en una emergencia. Entonces, debe ser comida lista para preparar. Pueden ser estas barras energéticas o fortificadas, Barras ¿verdad? energéticas, justo le iba a decir. ¿No es cierto? O hay inclusive en Naciones Unidas tiene unas galletas para emergencia que tienen los mismos nutrientes que servirían o que tendrían las mismas cargas calóricas de un desayuno, de un almuerzo o de una merienda, ¿no es cierto? Entonces, lleve agua y alimentos. No se olvide una linterna con pilas. Puede suceder que se vaya la luz, sea la madrugada y esto es complicado. No se confíe en el teléfono chino que tiene linterna y radio. La ventaja de estos teléfonos son pensando creo que en emergencias. 3, lleve un radio con pilas. Oigan, no tienen idea ustedes lo importante o fundamental que es la información. La gente antes que albergues, antes que comida, ¿qué quiere? Saber dónde fue el sismo, qué está sucediendo, porque la información oportuna también salva vidas. ¿Y cuál es el radio el medio que a veces menos se suspende posiblemente? La radio. Pues tenga, por favor, La radio. un radio con pilas, la ropita impermeable por si llueve, como estamos ahora en el país con el tema de las lluvias, y ropa de acuerdo a donde usted vive, unos zapatitos también para caminar, no se olvide las pastillas para los enfermos crónicos. Esto quiere decir diabéticos, hipertensos, también personas con convulsiones, es decir, epilépticos. No se olvide de llevar la comida para sus ¿cómo es? Animales de compañía, es decir, perros, gatos u otros que le acompañen. Eso es importante, llevar el collarcito, por si acaso nos toca en el albergue llevar a nuestros perritos, llevar distracciones para los niños, rompecabezas, juguetes o algo por el estilo. Y frazadas, mantitas, para eso tener en los 3 primeros días que son los más críticos. Entonces, como vemos, la mochila es de supervivencia, de tal manera que abastezcamos nuestras necesidades como seres humanos en los primeros 3 días de la emergencia hasta que lleguen los equipos de socorro. Y algo fundamental, lleve un silbato. Eso es importante. Un silbato por cualquier situación, si usted en una réplica o por cualquier circunstancia queda atrapado y llegan los equipos de socorro y usted no le escuchan, ¿qué hace usted? Aplique el silbato y la gente puede ubicarle donde está usted. Escucharle, claro que sí. Muy bien, Cris. Cris, no sé, podemos hablar de este tema tan importante que desde la escuelita yo me acuerdo que nos hablan del triángulo de la vida. ¿Cuál es la posición correcta del cuerpo? ¿Cómo se desarrolla este triángulo de la vida? Ya, este tema es bien controversial, Pame. Y chúticas, eso da bastante audiencia y seguidores, te comentan. ¿Sabes por qué? Porque hay Entonces gente... sigamos nomás. Claro, ¿sabes por qué? En realidad, el triángulo de la vida se genera
en Estados Unidos y en Perú, ¿no es cierto? Luego de un sismo. ¿Y qué sucede? Decían que haciendo la estructura o formando un triángulo de la vida, eh, uno puede salvarse. Y en realidad no importa que sea un triángulo. Llamémoslos espacios de vida, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos del triángulo de la vida, nos van a decir herejes, nos van a decir eso es antitécnico, no desinformen. Miren, no les llamemos triángulo de la vida, llamémosle espacio de vida. ¿Y por qué digo esto? Yo he participado en algunos rescates en estructuras colapsadas, sobre todo en Haití, uno de los peores terremotos que ha sufrido la humanidad. Con mis colegas rescatistas encontramos sobrevivientes en espacios de vida, que no necesariamente eran triángulos, unos eran triángulos y otros no. Entonces, en un terremoto, cuando vemos que la situación es caótica y vemos que nuestra casa va a colapsar, busquemos donde se puedan producir estos espacios de vida. Por ejemplo, mesones fuertes de cemento armado. Me pongo junto, semi sentado, me protejo la cabeza y si me caen los escombros, palos, losas pequeñas, cae y yo voy a quedar atrapado. Posiblemente con lesiones menores, pero no me voy a morir. ¿No es cierto? Ese es un espacio de vida, o lo que se conoce el triángulo de la vida. No se consideran espacios de vida, o es muy riesgoso meterse debajo de la cama, porque la cama no va a ser tan resistente y usted va a morir aplastado, ¿no es cierto? Como un síndrome compartimental. Nosotros hemos encontrado personas con vida dentro de bañeras, que la bañera, la bañera tiene alrededor una especie de cajoncito de material fuerte, ¿no es cierto? De ladrillos, de bloques, entonces en bañeras. Entonces busquemos siempre lugares fuertes que podrían resistir grandes pesos. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos al lado, nos protegemos, ¿no es cierto? Semi sentados, nos protegemos y esperamos a que colapse. Eso es en situaciones críticas, ¿no es cierto? Pero a veces se forman triángulos, y claro, estos creadores del triángulo de la vida hicieron inclusive en Perú pupitres que cuando se daba el sismo, ¿qué hacía el estudiante? Giraba el pupitre y el pupitre quedaba en forma de triángulo encima del estudiante y así se protegía. Ahora, mira, hay teorías interesantes. Por ejemplo, una de esas teorías o recomendaciones gringas dice, agáchate, agárrate y protégete. Y entonces eso nos enseñan desde pequeñitos. Yo me acuerdo en la escuela nos decía, agáchate, agárrate y protégete junto a los pupitres. Y entonces uno, claro, no reflexionaba sobre ello, porque cada emergencia es distinta, obviamente. Y te agarrabas del pupitre, te agachabas y te protegías la cabeza. Yo, por ejemplo, vi que eso no servía mucho en Haití. A mí me designaron ir a hacer unas inspecciones en, en cerca de Puerto Príncipe, en un barrio, Panajachel, no es Panajachel, Pechonville. Y entonces, cuando nosotros fuimos a esa escuela, había cientos de niños muertos, atrapados debajo de toneladas de concreto. Y algunos estaban en esa posición junto a los pupitres. Nuestros pupitres, Pame, con tablas triplex, endebles, débiles, no van a soportar grandes pesos. Así es. ¿No es cierto? Entonces yo decía, esa idea como que no está bien. El agáchate, el agárrate y protégete. Eso funciona porque obviamente en Estados Unidos tienen estructuras sismo resistentes, pupitres muy bien hechos y sus estudiantes están capacitados. A mí han tenido la bondad de invitarme más de una vez a dependencias educativas de la Embajada de Estados Unidos aquí en Quito a dar charlas y claro, sus aulas son sismo resistentes, sus complejos educativos son hasta máximo de 2 pisos, sus pupitres son fuertes. Entonces, si hubiera un sismo, esos niños o esos estudiantes, claro que les sirve la agáchate, la agárrate y protégete, porque no les va a caer nada, es una prevención. A lo mejor les puede caer algún cuadro, algo que está cerca de ellos, o un pedazo de vidrio si es que estos se rompen, ¿verdad? Entonces,
Pame, el triángulo Ujú. de la vida, para que no se enojen aquellas personas que les da urticaria escuchar. No lo llamemos triángulo, llamémoslo espacio de vida. Y eso nosotros hemos concordado, hemos conversado con los cientos de rescatistas del país, de algunas instituciones, donde decimos, sí, no es un triángulo, es un espacio de vida que se puede generar y es donde se han encontrado personas todavía con signos vitales, personas atrapadas. Lo que sí no se recomienda, como digo, es meterse en armarios, junto a pupitres, junto a mesas de cristal, a mesas muy débiles. Lo que sí ya pensamos en ese momento crítico, generemos, busquemos dónde puede haber un espacio de vida, de tal manera que sean mesones de concreto que puedan resistir grandes pesos. Perfecto, perfecto. Clarísimo entonces. Cris, hablamos del antes, del durante, pero ¿qué debemos hacer después de un sismo? Ya, después de un sismo nosotros debemos recuperarnos, tratar de volver a la cotidianidad, por más difícil que parezca. Entonces, antes de ingresar, debemos percibir que no haya fuga de gas. Recordemos que el GLP, el gas licuado de petróleo, no tiene olor. Ustedes dirán, pero Cristian está loco y lo que se huele, ¿qué es? Lo que se huele en realidad es el mercaptano. El mercaptano es una sustancia química que ponen las industrias que producen gas licuado de petróleo para justamente alertar que hay una fuga. Entonces, después del sismo, usted retorne a casa, vea que todos estén completos. Si puede ayudar a alguien brindando primeros auxilios, bríndele los primeros auxilios, porque en su mochila también debe tener un botiquín básico de primeros auxilios. Antes de ingresar en la casa, vea que las estructuras estén todavía en pie, que no se vayan a caer, que no signifiquen un alto riesgo, vea que no haya, como les dije, fugas de GLP, ¿no es cierto? Y ahí sí usted no puede encender nada para evitar una deflagración o explosión. Vea que no haya fuga de agua, vea que no haya cables caídos. También identifique si usted está en alguna industria que no haya fuga de materiales peligrosos. Si esto sucede, aléjese. Es decir, antes de ingresar, veamos que no hayan objetos que estén gravitando o a punto de caer. Y de igual manera, si usted estaba haciendo trabajos en altura, ¿no es cierto?, en alguna estructura como andamios, escaleras, eh, como anclajes, antes de volver a utilizarlos, vea que no se hayan movido con el sismo y demás. Entonces, todo depende de dónde nos haya cogido el sismo, ¿no es cierto? Y Ujú. eso nos permite a nosotros, de una u otra manera, entender, entender qué es lo que debemos hacer luego de este tipo de eventos naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 16 de abril, ves, de nuevo voy a... ¿Dónde está? ¿Qué hacías tú el 16 de abril? Solo como un tema pedagógico. A ver, estaba saliendo a trabajar porque era en la noche, entonces tenía por ahí algún evento y que se suspendió obviamente, pero no estaba en casa, estaba yendo a un evento. Claro, y mira la desesperación, lo primero que tú querías hacer, ¿qué era? Saber qué sucedió, dónde es el epicentro, porque fue fortísimo. Claro que sí. Y Yo me segundo, acuerdo que me conecté a la radio de una. claro, claro, claro. Ajá. Por supuesto, Ujú. aquí en Quito se sintió muy fuerte, pero ¿qué sucede? Que después de eso, tú seguramente corriste al WhatsApp, a las redes sociales, y esas estaban Claro que sí. colapsadas, colapsadas, Colapsado todo. generando, Ujú. claro, generando más incertidumbre y algo muy peligroso. La gente empezó a compartir fotografías de personas fallecidas que no correspondían al terremoto, generando Mm, pánico. Claro, como no había así información es. oficial, por ahí alguien irresponsablemente empezó a colgar fotografías, empezó a colgar videos que no correspondían al sismo y eso generaba muchísima incertidumbre. Recuerdo que sacaron la fotografía de un vehículo tipo Jeep con un policía, una mujer policía en su interior, fallecida, y todo el mundo decía, falleció una mujer policía, y en verdad eso no tenía nada que ver con el terremoto, sino que era un accidente de Ujú. tránsito que había sucedido. Pero ya la gente empezó a eso a replicar, Claro. se viralizó, tuvo miles de vistas, hasta que dijeron, esto es falso. Pero ya miren, ya se generó pánico, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pánico. el sismo del sábado pasado eran las 23:28 y yo estaba preparando para la facultad algunos trabajos y pensé que me había dado un mareo, un desvanecimiento, pero alcé a ver y los focos se movían y claro, era un sismo.
pero como era largo y comenzó a tener más Yo intensidad. también sentí el mismo mareo, fue bastante extenso y claro, empecé como, yo en lo personal, me mareé un poquito y dije, no, a ver, capaz es cosa mía, pero no, pues después ya empecé a sentir todo y dije, no, esto es Claro, encima. claro, y entonces, ¿qué haces tú, Pame? Tú dices, híjole, y está más fuerte y más largo. Y entonces Ajá. inmediatamente, como ya hemos vivido tantos sismos, dices, esto es grave, no es fácil. En algún lugar debe haber daños. Y es lo que yo pensé, y en realidad ya Mm, más horas más tarde se supo que el epicentro fue en Esmeraldas, que había ujú. daños y demás, no había evacuaciones. Entonces, mira qué importante es justamente generar esa conciencia de que vivimos en un país altamente sísmico y volcánico, que debemos de entender que hay que sabernos comportar, que los terremotos no matan gente, sino que la gente muere en los terremotos, el rol importante de los medios de comunicación en educar a la comunidad. Lo importante no solo es responder, sino pensar en la prevención, pensar en las estructuras sismoresistentes. Recordemos que en Quito más del 80% hay una construcción informal, ¿verdad? Gente que prefiere invertir en las estructuras y no hacer estudios de suelo. Eh, Siempre esperar o tener ese paternalismo, que llegue el gobierno, que lleguen las autoridades, pero recordemos que muchas veces se demoran en llegar. Por eso es importante este plan familiar de emergencia, la mochila y buscar algunas opciones hasta que llegue la ayuda. Yo pienso que es fundamental fortalecer el trabajo de las juntas parroquiales. Oigan, es que las juntas parroquiales no saben el valor que tienen, porque aquí es podríamos decir, el primer cimiento, es la génesis de la participación ciudadana. Entonces, Ujú, totalmente. la junta parroquial conoce el territorio, la junta parroquial conoce el chaquiñán, qué comen los vecinos, qué bailan los vecinos. O sea, el territorio es más allá de un mapa geográfico. El territorio es tradiciones, sociedad, o sea, es clima, es vegetación. Y entonces muchas veces cuando esperamos que venga el gobierno y el municipio o la prefectura, nuestra junta parroquial decimos, pues eso no necesitamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué hablo de esto, mi estimada Pame? Porque no Ujú. debemos dejar de lado algo. Cuando se hace una evaluación de daños y análisis de necesidades, eso sería un hito histórico que en una junta parroquial como la de Cumbayá se preparen sus autoridades. El famoso EDAN, evaluación de daños y análisis de necesidades. ¿Sabes por qué es fundamental? Porque tú conoces el territorio y ¿Por qué? sabes qué se necesita y se prioriza. Dices, a ver, en Cumbayá Claro necesitamos que sí. urgente agua, alimentos y reparación eh, de los puentes. Y reparación de una estación eléctrica. Esa es la prioridad. Y en mi evaluación de daños y análisis de necesidades no necesito comida, perdón, no necesito alimentación, no necesito tanques de oxígeno, es decir, tú priorizas y la ayuda humanitaria es profesional. Hay que saber pedir, por un lado, y por otro lado hay que saber donar. ¿A qué me refiero? Ojo, no malinterpreten mis palabras. Yo hasta ahora no conozco una evaluación de daños y necesidades y análisis de necesidades de Esmeraldas, no conozco. Sin embargo, ya hay iniciativas ciudadanas en Quito recogiendo donaciones. Eso no es algo técnico. De hecho, miren, los ecuatorianos Ujú. debemos empezar a tener una cultura de donación, de solidaridad. Y te digo por qué. He pasado tantas emergencias en estos 25, 30 años que llevo en el tema de como obrero humanitario, desde Cruz Roja, Naciones Unidas, que he podido trabajar en la anterior defensa civil, en el municipio, en el servicio de riesgos, donde me han permitido trabajar, no me han aguantado y me han votado. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí, por ejemplo, siempre hemos visto, cuando hay estas iniciativas ciudadanas, ya, bien, súper chévere, Ujú. esta es la oportunidad de deshacerse de las cosas que no sirven en casa. Y terminan las bodegas siendo grandes basureros. Porque la gente dice, ya no me sirven esos zapatos de taco, regala nomás.
ropa interior, lencería, o sea, van en contra de la dignidad de los damnificados, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede? En lugar de tener obreros humanitarios atendiendo la emergencia como tal, en las bodegas clasificando medicamentos que no se han pedido, ropa vieja, juguetes viejos, peluches sin un ojo, descosidos, ¿sí ves? No hay una cultura de donación. Y a veces los medios y algunos periodistas pueden incurrir en ese error de iniciar campañas innecesarias. Por eso yo Claro digo, que sí. y aprovechando, por ejemplo, Pame, por ejemplo, ustedes están cerca de una falla geológica. Bueno, Quito está sobre un sistema de fallas geológicas, pero ustedes están cerca de una falla geológica en Cumbaya. Apenas haya un sismo, ustedes deberían abrir la señal como GAT parroquial, porque tú trabajas para el GAT parroquial, ¿no es cierto? Así Deben es. empezar. Entonces, si frente a una amenaza hay frente a una amenaza, ¿no es cierto? Que es del sismo, vivo cerca de una falla geológica. ¿Cuán vulnerable soy yo? Si yo soy vulnerable, desarrollo capacidades. O sea, ¿qué tengo para yo afrontar esa amenaza? Entonces, la PAME, ¿qué hace? Primero, abre la señal y recomendaciones. Acuérdate, hoy el mundo decurre en las tecnologías de la información. La gente ya no ve televisión, escucha poco radio. Inmediatamente, porque ¿cuál es ahora el Es un mundo mundo? digital ahora. El mundo es en base a este dedo, ¿no es cierto? Estás así, ¿ve? Todo el tiempo estás haciendo zapping. Y ¡pac! Ves la Pame Morales hablando sí y ya te quedas, te enganchaste un ratito. Entonces, lo primero es utilizar esa información. Dos, que el GAD de Cumbaya tenga su equipo de evaluación de daños, ¿no es cierto? Y no esperar a ver qué hace el municipio, sino que el GAD parroquial hace muy bien, hacemos nuestro comité de crisis, hacemos nuestra sala de crisis y activamos nuestros vecinos. Ustedes se conocen todos los vecinos, Pame, miren qué fortaleza tienen. A ver, vecino Cristian, confírmeme cómo está Lumbicí, ¿no es cierto? Sí, ¿sabe qué? Presidenta, acá se cayeron 4 postes, no hay casas caídas, pero parece que el reservorio de agua se dañó. Ya tienes datos, ya estás haciendo una evaluación de daños y análisis de necesidades. No sé, se me ocurre otro barrio de donde ustedes, de Cumbayá, vecinos de... Acá, sí, Rojas, Ya, San Rojas, Juan. vecino de Rojas, ¿cómo le va? Sí, por favor, no sea malito, acá colapsaron 3 casas, tenemos 2 fallecidos, 6 heridos. Evaluación, y tú ya tienes la información para tomar decisiones. Mira, ese es un EDAN. Y entonces, ¿qué vas generando? Vas generando capacidades, porque no solo es desde el punto de vista de la ciudadanía, sino también de las autoridades. Yo digo, hay que empezar a generar ese tejido social para el tema de reducción de riesgos. Súper importante sus recomendaciones, Cris. Créame que pues lo tomaremos totalmente ahí para aplicar lo que es súper importante, ¿no? Sí, y con gusto, claro. Y ahora, mira, el tema de los EDAN, ustedes pueden pedir a bomberos, capacitaciones pueden pedir a bomberos, al servicio de riesgos, a la universidad. O sea, hay que trabajar en conjunto. Tú tienes esa fortaleza como periodista, ¿no es cierto? Tú tienes ya tu audiencia. Pasan estos eventos, la gente que quiere, información. Abre señal. Información. ¿No es cierto? Hable señal. A ver, llamémosle al jefe de bomberos. ¿Qué dice? ¿Cuál es la recomendación? La presidenta o el presidente del GAT parroquial, ¿qué pasó? Sí, ya nos hemos instalado en el comité de crisis, estamos haciendo una evaluación de daño. A ver, llamémosle al alarmista Cristian Rivera. A ver, Cristian, recomendaciones, ¿qué se sabe? Y tú vas generando, vas bajando niveles de ansiedad con la comunicación que haces a la gente. Con la información oficial, ¿no? También, y tú lees los boletines, ¿no es cierto? Hay gente que no son usuarios de los boletines del geofísico. Y tú dices, según el geofísico, al momento, el revisado, el informe revisado, es decir, el que ya se depuró la información, dice que el sismo fue con epicentro en Puembo y la magnitud fue de 5.2 a 3 kilómetros de profundidad. Existen daños importantes en el puente del Chiche. Por favor, a los vecinos que viven en Cumbayá, eviten utilizar el puente del Chiche y las vías alternas son estas. Mira,
y tú ya vas generando, Ujú. te conviertes en un gestor de riesgos. Muchas veces pensamos que los periodistas Totalmente. solo contemplamos la emergencia, y no es así. Somos gestores de riesgo. Muy bien, Chris. Muchísimas gracias por pues, todas tus recomendaciones y mantenernos así unidos y trabajando en conjunto también es importantísimo. Chris, por último, agradecerle por haber estado acá. No sé, algunas palabras para despedir esta entrevista. Pame, a ti, más bien decirte mil gracias, Dios le pague por tomarme en cuenta. Siempre es fundamental la educación comunitaria. No todos son usuarios de redes sociales, ¿verdad? Sobre todo hay que pensar en las zonas rurales, fortalezcamos el mensaje en zonas rurales, trabajemos en la reducción de riesgos. Es importante, ¿cómo es? Insistir que por cada dólar a nivel general, que se invierte en prevención, se ahorran 10 en respuesta. Y algo más importante, se salvan vidas, se salvan vidas. Así que eso siempre a sus órdenes en la Universidad Central, donde trabajo como docente. Por si acaso, mi profesión también soy periodista, he trabajado en algunos medios de comunicación, entonces por eso a veces eh, creo que es mi forma de comunicar las cosas, ¿no es cierto? Elocuente, pienso yo, no lo sé, pero aparte de eso soy gestor de riesgos porque se han generado en redes algunas dudas, ¿no? Dicen, sí, ese Rivera Figuretti, ¿y ahora de qué ir a hablar? Entonces yo he tenido la oportunidad de estudiar esto, la reducción de riesgos, hay que estudiarla, Es importante hay que clarificar. leer, y es un tema que se aprende todos los días. Así que, Pame, gracias al equipo técnico, periodístico de tu medio y también a todas las personas del GAD parroquial de Cumbaya. Un buen miércoles. Hasta una próxima oportunidad y queridos vecinos, siempre mantener la calma y pues nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana de Dialogando. Que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.